Muchas gracias a Sofofa, a la tremenda cuenta pública, a todos los que han estado aquí trabajando por esta iniciativa. Hace ya 20 años trabajo en la sociedad civil, viviendo en poblaciones de alta vulnerabilidad social, trabajando por la inclusión, por el fortalecimiento de algo que en algún momento en Chile se nos quebró, que fue la posibilidad de convivir, de aprender a vivir juntos. Tuvimos la necesidad en algún momento de nuestra historia de tener que excluirnos para poder tolerar el estar vivo. En algún momento no soportamos la diferencia y tuvimos que excluirnos. Y yo creo que eso no es humano. Yo creo que eso no tiene nada de verdad. Yo creo que eso no es una invitación a nada bueno. Y desde ese lugar es que de alguna manera nos hemos inspirado mucha gente en volver a reconstruir los lazos humanos, la posibilidad de convivir en nuestras diferencias, de entender que el otro, hablamos de personas con discapacidad y había un testimonio ahí que decía, me gustaría que me trataran simplemente como persona. El otro, esa persona, es siempre un mundo por descubrir. El otro siempre tiene una verdad acerca de nosotros mismos. Porque si no tuviera una verdad acerca de nosotros mismos, no estaríamos aquí sentados hablando de la inclusión. Y me encantaría entender y poder haber visto algún testimonio de las personas que trabajaban en la empresa y cómo fue transformar su vida en relación a una persona con discapacidad. Porque el otro tiene una supremacía sobre uno mismo. Una supremacía, el otro es más que yo, en el sentido que en el otro siempre hay una verdad por descubrir. Y no podemos pensar y vivir arrogantemente pensando que siempre tenemos la verdad sobre la vida. El otro siempre tiene algo que enseñarme. Y todo lo que nos separa es tierra sagrada, es una posibilidad de transformación social, es una posibilidad de cambio, es una posibilidad de construir una sociedad mejor. Si Chile despertó, me encantaría que despertásemos a la posibilidad del otro, al encuentro genuino y horizontal con las personas, a entender que las desigualdades y las injusticias es un motor de desarrollo para Chile. Siento que el empresariado aquí tiene mucho que decir, mucho, porque creo que de alguna manera, y aquí van los palos para el empresariado, con permiso de Bernardo, es que creo yo que los empresarios han confundido han sido poco ambiciosos. Los empresarios chilenos han sido poco ambiciosos, porque están más preocupados, o muchas veces se les ha visto más preocupados, de rentabilizar y expandir la empresa que de construir país. Cada vez que tardíamente han llegado los problemas ambientales, han llegado los problemas de inclusión, han llegado los problemas de convivencia, de relacionamiento con las comunidades. Entonces, la ambición, la verdadera ambición que tiene que instalarse en el corazón del empresariado, así como la verdadera misión que tiene que instalarse en las empresas que están incluyendo, es que esté en la cultura propia del empresariado. La idea de construir un país más justo. Todos los empresarios dispuestos a construir un país más justo. Y que eso esté en la cultura empresarial. Y simplemente por el gozo de hacer las cosas bien. De hacer cosas que valgan la pena. De irse de este planeta, porque tenemos la posibilidad de vivir una sola vez, haciendo cosas gratuitas por el otro. Porque de eso vamos a ser recordados. Por eso vamos a ser recordados. Por todas aquellas cosas que gratuitamente hiciste y por todas aquellas valentías que tenían que ver con el otro. Con la posibilidad de transformación social o transformación humana a partir de la experiencia del otro. Y las personas con discapacidad son ante todo personas. Y de esas personas, que es un otro probablemente en mi percepción diferente, hay una posibilidad ahí única, que todos los chilenos tenemos que aprender, y entender que eso es una riqueza.
y que la inclusión se trata de mí, no necesariamente de la persona con discapacidad, de que eso me constituye como ser persona. Y eso es lo más hermoso. No estamos incluyendo a otros con discapacidad, estamos transformándonos nosotros cada vez que nos acercamos a esa persona con discapacidad. Y eso creo que da la pauta, da el tono de lo que tiene que pasar en Chile a partir de que despertamos. A partir de que estos temas hoy día son absolutamente relevantes y se pusieron en la primera línea. Aprovechémoslo. Y hagamos entre todos un país maravilloso, porque ese es el desafío. Y especialmente con aquellos que no han podido construir el país que sueñan, que son los más excluidos. Y con esto, que ojalá de alguna manera inspire el panel y la conversación, quiero invitar a amigas y amigos, porque los conozco algunos hace un tiempo, a Jimena hemos intentado empujar esto que parece tan difícil, pero vamos bien, créeme. Quiero invitar a Jimena Rivas, la directora del Servicio Nacional de Discapacidad. Jimena, por favor, quien representa la visión del sector público. A la abogada especialista en Derechos Humanos y Discapacidad, Paulina Bravo. Invitamos a Paulina Bravo a subir a... Hay uno bien alto, ahí. Tengo que sentarme a un extremo. Ya, yo me cambio, no hay ningún problema. Me gusta el extremo derecho. Conocida como la abogada antidiscriminación y una activista por los derechos humanos de las personas con discapacidad. Bienvenida Paulina, qué gusto estar contigo. Desde el mundo empresarial invitamos a Denise Goldfarb, vicepresidente de Personas Walmart Chile. Bienvenida, qué gusto que estés con nosotros. Lleva 20 años trabajando en transformaciones organizacionales a través de la gestión de personas, cambio cultural como expertise en transformación digital, futuro del trabajo, gestión estratégica y del talento, diversidad e inclusión. Tremendo currículum, así que bienvenida. Por último, de la mirada académica, invitamos a Cecilia Guayo. Cecilia, bienvenida. Quien tiene un postdoctorado en ética aplicada, Universidad Rosario, Argentina, además de un doctorado en epistemología de las ciencias sociales en la Universidad de Chile y un magíster en psicopedagogía y políticas de formación en la Universidad de Lovaina, Lanús, Bélgica. Cecilia actualmente dirige el magíster de gestión e inclusión laboral de personas con discapacidad en la Universidad Andrés Bello. Nos ganaste a todos con esto, ¿ah? Me imagino. Bienvenida Cecilia, qué placer de estar contigo acá. Esto que sea una conversación, ¿ya? Yo estoy aquí de florero. La idea es que nos vayamos preguntando a nosotros mismos también. La idea es que no hay nada más transformación que un diálogo. Entonces, yo tengo aquí algunas preguntas, pero me gustaría que fuera una conversación entre nosotros, ¿ok? Pero vamos a partir con Jimena. La ley de inclusión laboral ha fomentado el tema de la discapacidad, sea mucho más abordado que como se hacía anteriormente, ¿no? Estábamos viendo la encuesta, bueno, Bernardo nos comentaba sobre eso. Ustedes de Senadi, que vienen trabajando mucho antes, digamos, que la ley, ¿cómo lo han visto y qué es lo que se espera ya para este 2020? A ver, nosotros hemos visto que la ley en realidad ha sido un aporte. Yo aquí mezclo un poco mi opinión personal. Los que me conocen saben que, en particular, a nosotros nos tocó desde hace mucho tiempo. Esta ley se estuvo tramitando muchos años, como la mayoría de las leyes. Y no estábamos tan de acuerdo. Yo en particular no estaba tan de acuerdo con lo de la cuota. Nosotros decíamos, porque el convencimiento que tenemos, por lo menos desde Senadis, de que para que la inclusión sea efectiva se tiene que hacer, como ya lo mencionaron aquí en sus palabras, tanto Bernardo como Fabio y Elena, se tiene que hacer por convencimiento, ¿no? Cuando tú haces las cosas por evitar una multa, una sanción, tú lo haces mientras sale más barato hacerlo que pagar la multa. Entonces así no se logra llegar a una real inclusión. Entonces, si bien yo pensaba que a lo mejor la cuota no era el camino, hoy día nos damos cuenta de que en realidad era necesario, puso el tema en el tapete, logramos que hoy día sea una preocupación. Ahora viene la segunda derivada de
si está bien el motivo por lo cual es un tema, digamos, y por lo cual se está hablando. A mí me da gusto ver el video de la Rein, porque varias de las empresas que ahí están, yo las conozco hace mucho tiempo, desde antes que estuviera la ley. O sea, sí, bueno, de hecho la misma Rein que se forma antes de que saliera la ley, también hay varias empresas que ya empezaron a trabajar en la inclusión por convencimiento. No esperaron que viniera una ley a obligarlo a hacerlo. Entonces, me parece que esa es, a nosotros desde el Senado nos interesa que esa sea la mirada, que aquí ya se dijo que esto sea parte de la cultura de la empresa, que se entienda el aporte que genera las personas con discapacidad. O sea, la ley ayuda a forzar, porque lamentablemente por un tema cultural, somos un país que en distintas cosas necesitamos que nos obliguen, porque de otra manera no se hace, bueno, lo estamos viviendo sobre todo ahora último, hay muchos cambios que se dan porque se necesitó que alguien lo forzara. Entonces yo creo que la ley fue la gente que generó ese cambio. Sí creemos que hay muchas cosas que corregir, pero desde nosotros lo que nos interesa es que esto se haga bien. O sea, yo creo que las cifras, que podemos hablar de la cantidad de empresas que se han contratado, que están contratando, la cantidad de personas con discapacidad que se han incorporado, sí nos damos cuenta o nos preocupa en parte, es la forma en la que se está haciendo. O sea, de qué manera estas contrataciones se están haciendo realmente porque la empresa necesita ese trabajador y ese trabajador con discapacidad está siendo contratado en lo que quiere y sabe hacer. O sea, que no sea por cumplir una cuota, por cumplir un número. Porque aquí, cuando hablamos de trabajo, y sobre todo por eso estamos trabajando activamente con OIT en distintas cosas, tiene que ser un trabajo digno. Y para que sea un trabajo digno, tiene que ser el trabajo que la persona sabe hacer, y el trabajo que la persona quiere hacer y el trabajo que la empresa necesita. Entonces, ahí, por lo menos desde nosotros, estamos trabajando durante el 2019, desarrollando un programa de apoyo a la inclusión laboral, donde estamos generando capacitaciones a las áreas de gestión de personas, de recursos humanos, en el fondo. Porque ahí está la clave. La clave es que los procesos de selección sean inclusivos y accesibles, pero que las personas cuando se contratan además pasen a ser un trabajador como cualquier otro, donde se preocupen del desarrollo de carrera, de las expectativas futuras, del perfeccionamiento, cómo trabajar, como mencionabas tú, el impacto que esto produce en el resto de los compañeros de trabajo, que se vea que ese trabajador con discapacidad, cómo me apoya a mí en mi tarea, cómo cambia la forma en la que nos estamos relacionando. Entonces, en ese sentido, bueno, estamos haciendo muchas cosas, pero creo que el foco principal es lograr, donde nosotros tenemos ahí una responsabilidad, es lograr ese verdadero cambio cultural que en el caso de la empresa debiera estar radicado, bueno, en las cúpulas, digamos, en la parte directiva de la empresa, que son cuando ellos están convencidos, en el fondo se permea mucho más fácil, y sobre todo en las áreas de gestión de personas, de entender que los procesos de inclusión laboral van más allá de contratar solamente a alguien, sino que es hacerlo de manera correcta y permanente en el tiempo, que hay muchas fundaciones, instituciones y empresas sociales que se dedican también a hacer ese apoyo, porque esto es algo nuevo, que no se sabía. Yo siento que desde el Senadi estuvimos un poquito retrasados en esa tarea. O sea, siento que desde Senadi debimos entregar un apoyo bastante más concreto. Este programa de apoyo que estamos trabajando ahora creo que debió ser antes de la ley. Yo creo que la ley era necesaria, pero llegó cuando no estábamos preparados para saber cómo implementarla. Entonces ahí estamos tratando de apurar un poco el paso y hacer ese proceso de ser un apoyo más técnico en cómo lograr que esta inclusión sea permanente en el tiempo y se va uniendo. La verdad que lamentablemente tenemos un círculo vicioso que necesitamos convertirlo en virtuoso, porque también nos damos cuenta, y las empresas también lo han experimentado, que hay una dificultad para la inclusión laboral, que es que las personas con discapacidad no pudieron acceder a la educación. Entonces se van mezclando temas que hay que abordar desde toda la óptica. Denise, cuéntanos cómo, un poquito tomando lo que decía la Jime y lo que ustedes son referentes en este tema, pero me encantaría saber cómo ha cambiado la cultura o cómo la persona con discapacidad ha transformado la cultura organizacional. ¿Cuál es el impacto que la inclusión ha tenido en las personas hacia una mayor humanidad, hacia una mayor convivencia y entendimiento del otro? Perfecto, bueno, gracias Nicolás, muchas gracias por la invitación de poder compartir nuestra experiencia aquí. Bueno, quiero partir destacando un hecho de que el 15% de la población mundial tiene discapacidad y en Chile son aproximadamente 2.600.000 personas. Y creo que en ese sentido, Walmart, como el tercer empleador más grande de Chile, tenemos un rol social.
tenemos un rol social y uno de los intereses que tenemos también es representar a nuestros clientes y representar a toda la diversidad que tiene el país. Y creo que fue un desafío que yo lo dividiría en 2 etapas. Cuando sale la ley, nosotros hicimos una revisión y, para ser bien honestos, nosotros ya habíamos cumplido la cuota. O sea, la verdad es que no era tema. Ya se habían hecho esfuerzos por tener procesos de selección inclusivos y la verdad es que no era tema la cuota. Pero sí fue una oportunidad para ver qué podemos hacer ahora adicional a este tema, cómo vamos más allá de un número y cómo realmente pasamos de tener una cultura donde nos enfocamos a ser realmente una cultura inclusiva. Y aprender todos, y me agarro de algunas cosas que tú dijiste, Nicolás, al principio. Esto, más que incorporar a personas con discapacidad, pasa por una transformación de nosotros mismos. Y cómo nosotros ponemos sobre la mesa algunos paradigmas que tenemos sobre la inclusión y cómo realmente tenemos hoy día un nuevo enfoque. Y nosotros lo que vemos es que nos fuimos de un enfoque que tal vez en un principio fue más un enfoque de caridad a un enfoque que queríamos ir a un enfoque de derecho, donde el trabajar es un derecho y es muy importante que eso sea una vía para la persona con discapacidad de poder crecer profesionalmente, de mejorar su autoestima, de generar un apoyo real a su familia, y es realmente algo que genera beneficios múltiples, no solo a esa persona, no solo a su familia, sino que también a nosotros como empresa recibimos mucho a cambio. Recibimos mucho a cambio en crecimiento, en aprender de la diversidad, en creatividad, en innovación, y nos sentimos súper orgullosos de haber generado ese círculo virtuoso. ¿Qué hicimos para cambiar esta cultura y cómo realmente vivir una cultura de inclusión? Yo diría que hubo 4 cosas importantes. Primero, que esto no fuera solamente un tema de recursos humanos. Entonces me parece bien, como dice Jimena, tal vez ese es como un poco el gatillador de las áreas de gestión de personas, poder entregarles estas herramientas, pero si te quedas solamente en capacitar recursos humanos, esto la verdad es que no fluye. Y es algo que tiene que permear a toda la organización. Y ese objetivo fue incluir a todas las áreas y vivirlo y traspasarlo a las 50.000 personas de la organización. Tener un sponsor del tema de discapacidad, que no era la vicepresidenta de personas, sino que fue el vicepresidente de operaciones, que además tiene dentro de su familia una persona en situación con discapacidad. Y eso fue algo clave, que esto fuera algo fuera de recursos humanos. Segundo lugar, capacitación y sensibilización. Cada vez que se incorpora una persona con discapacidad, capacitamos a nuestras asistentes sociales en poder hacer un taller no solo con el jefe, sino que con todo el equipo, para entender cómo recibimos a una persona con discapacidad. Y algunos mitos o tal vez sesgos positivos, que a la larga no son positivos, empezamos a hablar de estos temas distintos. Por ejemplo, ¿qué pasó cuando yo tengo que evaluar a una persona con discapacidad? Lo tengo que evaluar con una vara distinta, lo tengo que proteger de alguna manera en el fondo, porque es la persona con discapacidad que tengo en mi equipo. Y la verdad es que son temas que hablamos de manera muy abierta. Y yéndonos a este enfoque de derecho, dijimos, es súper importante de poder en el fondo aplicar la evaluación de desempeño de acuerdo a lo que se definió, de acuerdo al cargo, de acuerdo a los objetivos, de acuerdo a la responsabilidad, y no hacer diferencia. Y eso es parte de este trato digno y de esta inclusión verdadera. Paulina, Chile despertó. Así dicen. Pues, Así no me dicen, consta, cuéntame. la verdad. Me encantaría saber, ¿a qué te gustaría que hayamos despertado? Mira, la verdad, no sé, se escucha, ¿no es cierto? Muy bien, los voy a hipnotizar. Yo ya estoy, ¿ya? No, sí. A mí me gustaría mucho estar de acuerdo con el discurso religioso de Nicolás, con el discurso políticamente adecuado y también inspirador de Jimena, con el discurso revelador de una realidad que todas las personas con discapacidad quisiéramos, que acaba de hacer Denise, ¿no? Sin embargo, no puedo. No puedo porque Nicolás nos habla de una convivencia que se quebró. Se quebró y de pronto la sociedad sintió que no sé, algo nos pasó y nos dividimos. Bueno, las personas con discapacidad nunca hemos formado parte de esa convivencia, así que a nosotros no se nos ha quebrado nada. Nosotros hemos estado por siglos tratando de formar parte de esta convivencia social de la que hemos sido constantemente rechazados. Luego Jimena nos habla de una capacitación, una preparación para
para que las empresas entiendan que somos personas, que somos seres humanos y que en definitiva merecemos esta oportunidad. Sí estoy de acuerdo con Jimena en esto de que al principio, y coincidíamos mucho, en que al principio sí nos incomodaba la cuota, pero luego, fíjense que mientras Chile se prepara para que las personas con discapacidad podamos trabajar, las personas con discapacidad saben qué pasa con ellas. Simplemente se condenan a vivir en la miseria. Porque para poder vivir en un país con este sistema que nosotros tenemos de una mínima protección social, o trabajamos o vivimos como indigentes. Y sabemos cuál es la condición en que viven los indigentes hoy día, ¿no es cierto? No son personas privilegiadas como por ejemplo podría ocurrir en Europa, ¿no? Es muy distinto un indigente en París que un indigente en Santiago de Chile. Muy distinto. Porque tenemos nuestro sistema de protección social es voy a decirlo de manera elegante, muy precario, ¿no? Luego, sí, Walmart quizás sí ha sido vanguardista en la incorporación de personas con discapacidad y a lo mejor sí consideran que tiene una cultura de inclusión de personas con discapacidad. Sin embargo, no es la opinión que se tiene desde la sociedad civil de las personas con discapacidad. Yo soy abogada, orgullosamente, de la Universidad de Valparaíso, que es una universidad pública, y soy funcionaria pública también. Trabajo directamente con un programa muy bonito que tiene el Estado de Chile, muy lindo porque es consecuente con el primer pacto de derechos humanos, que es la Convención sobre las Personas con Discapacidad. Y fue este es un proyecto que surge para cumplir un pacto de derechos humanos. En el año 2012 estaba Jimena encabezando el Senadis en ese tiempo. Y creo que de todo el abanico de normas que contempla ese pacto de derechos humanos, el acceso a la justicia es uno de los que se cumple con mayor cabalidad. Porque sí estamos permitiendo, como Estado de Chile, que las personas con discapacidad, por ejemplo, demanden a las empresas cuando han sido discriminadas en razón de su discapacidad. Y no solamente a través de la ley Zamudio, sino también a través de una norma incorporada en el propio Código del Trabajo, que es la acción de tutela laboral. Y ahí es donde yo quiero llegar, y en discúlpame, Nicolás, que no responda tan directamente tu pregunta aún, pero tengo 3 horas todavía para responder, ¿no es cierto? Gracias, Nicolás. Siempre y cuando incluyamos al que quiera hablar. Tú sabes que eso es difícil, muy difícil. Lo vamos a intentar. Nosotros, lamentablemente, tenemos que demandar a las empresas, porque en las empresas se discrimina a las personas con discapacidad. Entonces tenemos por una parte, y aquí podemos abrir el diálogo con Denis, ¿no? Por una parte las estadísticas que muestran contratación de personas con discapacidad, pero por otra parte tenemos las conductas discriminatorias de las jefaturas, de los otros compañeros de trabajo que reciben una tremenda desilusión cuando llega la persona con discapacidad, porque preparan mucho, a diferencia de lo que ocurre con los demás trabajadores, ¿no es cierto? Preparan, mira, va a llegar una persona cieguita, tú vas a ser súper gentil, lo vas a acompañar al baño, como prepararon mi llegada al Sename, por ejemplo, cuando trabajé hace algunos años. Uno me va a dar la comida, el otro me va a llevar al baño, otro me va a llevar a fumar un cigarro de vez en cuando, y cuando ellos se dieron cuenta que yo podía hacer todo eso sola, entonces me transformé en una enemiga de ellos, porque no cumplí ninguna de sus expectativas de sensibilización que antes se les había promovido. Entonces, ¿qué pasa? Los trabajadores también se decepcionan, porque a ellos, ¿qué les dijeron? Aquí va a llegar una persona con discapacidad y nos va a cambiar nuestra forma de ver la vida. Los vamos a poner más solidarios, vamos a tenerlo como ejemplo, porque va a llegar súper temprano, porque se va a ir súper tarde, porque va a producir el doble, porque va a estar siempre contento, aunque se llegue a recagar del dolor de ovario, la compañera siempre va a estar contenta. Y eso no es así, porque somos personas humanas y trabajadores como todos los demás trabajadores. La igualdad está en los ajustes razonables, en los ajustes necesarios, que nosotros podamos participar en igualdad de condiciones, pero somos personas humanas. Así que, Nicolás, yo algo Chile... rescataste de lo que dije yo sí, ahí entonces, ¿eh? Sí, que claro. sean simplemente tratadas como personas. Claro, pero, muy bien, estamos coincidiendo. Pero Chile para nosotros yo creo que no ha despertado todavía. ¿No ha despertado? No, para nosotros no, porque Chile para nosotros siempre estuvo
estuvo mirando para otro lado, no estuvo durmiendo con nosotros. Hemos dormido solos. Y desde ahí, gracias, querida. Cecilia, ¿cómo despertamos prematuramente, ¿no? Que no lleguemos a la empresa entendiendo qué es lo que hay que hacer, cómo debo... ¿no? Un poco lo que describía Paulina aquí, cómo desde la formación, desde el periodo pedagógico donde las personas se forman para el mundo laboral, nosotros podemos ir formando en esta perspectiva de inclusión, de equidad, de igualdad, de derecho, para que efectivamente nos encontremos en el mundo laboral con las mejores condiciones o la mejor apertura para trabajar sobre estos temas. ¿Cómo la academia hoy día está incorporando esta perspectiva? Bueno, muy buenos días a todos. Quiero agradecer la invitación. Creo que es una invitación que desafía mucho a la academia. Quiero agradecer además a los estudiantes del Magíster en Gestión e Inclusión Laboral que están aquí. Y respecto a tu pregunta, yo creo que lo que hace este magíster o lo que hemos tratado de hacer con distintas organizaciones académicas tiene que ver primero que nada con hacer, en general, yo creo que el formador o la universidad debiera siempre poner la pregunta que incita a la reflexión. Cuando yo hablo de la pregunta que incita a la reflexión, este magíster lo que hace es posicionarse desde las ciencias sociales. ¿Qué significa posicionarse de las ciencias sociales? Hoy día las universidades en general han estado bajo los criterios de, entre comillas, lograr metas. Publicar en ISIS, publicar en WOS, sacar artículos, y que no necesariamente van a ir respondiendo a las necesidades reales de la comunidad. Cuando uno dice esto, uno plantea que inmediatamente debiera preguntarse cuáles son las necesidades que debiera responder este magíster de inclusión laboral. ¿Somos el único en el país, salvo un magíster que tiene la Universidad Mayor? ¿Somos el único magíster en América Latina? Y nos sorprendió mucho cuando estuvimos en Colombia porque las guerrillas, 50 años de guerrillas que ha tenido Colombia, no tiene ninguna formación en magíster que tenga que ver con la discapacidad y la inserción laboral. Volviendo a la pregunta, las ciencias sociales hoy día también están viviendo un terremoto, por decirlo de alguna manera. Las ciencias sociales se han alejado paulatinamente de las preguntas que tienen las personas. Y en este sentido, yo diría que estoy haciéndole un poco propaganda al magíster, pero tiene que ver con lo que hemos realizado durante 5 años. Una formación que quiera dar cuenta de las necesidades de las personas, que incluso nunca van a ser incluidas en el mundo laboral. Ayer estuve en contacto con una persona con ataxia, una persona que ya no se puede mover, que está ciega, y obviamente la ataxia también compromete el cerebro. Ese es un porcentaje importante también de nuestra población, pero que nunca va a lograr pensar que a lo mejor podría estar en una situación laboral. Las ciencias sociales tienen el deber y la obligación ética de preguntarse por qué. Este magíster lo que hace es trabajar en 3 grandes líneas. Primero, la ética. Aquí todos hablan de virtuosidad. La virtuosidad es un concepto aristotélico que tiene que ver con la sabiduría práctica y que tiene que ver con la frónesis. Lo primero que le preguntamos a nuestros estudiantes, ¿cuál es la sabiduría o el conocimiento que ellos traen desde sus disciplinas para trabajar, formarse y co-construir en este magíster? Eso es importante porque nadie, ningún ser humano es tabla rasa. Y hoy día lo que le falta a nuestra sociedad chilena es dar cuenta y valorizar lo que son los saberes de cada uno de los profesionales, porque en definitiva se está valorizando el saber de la población con la que se trabaja. Y como dice mi amiga abogada, poco hemos escuchado a las personas en situación de discapacidad.
Ahí hay una historia. ¿Supieran cómo los trataban hace cuánto? En los años 20. Y en ese sentido lo que ustedes han hecho es tremendamente importante. Hemos ido avanzando. Vuelvo de nuevo a qué es lo que es la formación que debiera hacer y para eso voy a terminar. La ética, cuando ustedes hablan de justicia social, cuando hablan de personas, significan cosas. Tú decías muy bien, reconocer al otro es reconocer que el otro también es un ser de derecho. Pero ojo, una ética que tenga que ver con esta línea que nosotros estamos trabajando, reconocer al otro es reconocerse a sí mismo. Cada vez que nosotros no logramos un espacio de inserción laboral, es a nosotros mismos que nos estamos negando un presente y un futuro. Exactamente. Y voy a terminar con estos dos elementos. La epistemología, ustedes dirán, esto es chino. ¿Ah? La epistemología es la base por la cual nosotros apostamos al conocimiento que profesionales, comunidades y empresarios van a producir de la intervención que, por ejemplo, ustedes dos representan, o tú. Lamentablemente, las ciencias sociales han estado marcadas por una función que tiene que ver con números y metas, pero no necesariamente con procesos fenomenológicos, partir de la vida de las personas, hermenéuticos, trabajar los lenguajes y desde ahí vehicular los principios y los valores que nos estamos jugando día a día. Aquí nosotros tenemos un sinnúmero de producción de investigación y de diseños de intervención. Quiero decirles a nuestros panelistas y a los que están acá, necesitamos unirnos, porque yo creo que la demanda de la persona en situación de discapacidad es una demanda política, es una demanda ética y es una demanda con nosotros mismos. Gracias, te pasaste. Quiero volver contigo, Denise. Estoy totalmente de acuerdo. Quiero volver contigo porque aprovechemos que estamos acá, estamos en un espacio empresarial y tenemos RAIN. Entonces, me gustaría saber cómo ha impactado la red de empresas inclusivas en Walmart y cómo crees que esta red, que es tan importante hoy día la construcción de redes en nuestro país, puede impactar a otras empresas. O sea, la importancia de esta iniciativa en Walmart y en otras empresas. Perfecto, gracias Nicolás. Bueno, creo que, como bien decía Elena, no hay una solución tan clara, ni algo como si bien acá tenemos una guía donde recogemos distintas prácticas, lo que le va a servir a mi empresa y lo que mi empresa va a necesitar para hacer esta transformación cultural, yo me puedo inspirar, puedo conocer otras prácticas, pero creo que es un proceso que tiene que partir con un estímulo de poder conocer otras prácticas, pero es algo a través de lo cual yo voy a necesitar ir iterando. Y creo que tener ese espacio ya definido, con una red tan potente de empresas como las que ya forman las 45 empresas de RAIN, teniendo además el respaldo de SOFOFA y de la OIT en poder conocer estudios internacionales y otras prácticas, fue fundamental. Y fue fundamental porque, como les contaba anteriormente, nosotros ya teníamos el tema del 1% y dijimos, la verdad es que estamos ya en un buen nivel, pero necesitamos que esto se transforme en algo real y que vivamos esta cultura de inclusión de una manera profunda y que ahora tal vez vayamos a este paso de transformarnos nosotros mismos. Logramos capacitar a 1.600 líderes en liderazgo inclusivo y muchas de las temáticas que logramos incluir fue a partir de estas conversaciones que pudimos tener en la red de RAIN. Y también tuvimos otros actores clave estratégicos con los que fuimos hablando y que fuimos incorporando este ecosistema, las OMILS, distintas fundaciones de expertos. También participamos en AmCham, donde dirigimos como Walmart una mentoría grupal con distintas empresas que duró 5 meses para hablar del tema de inclusión de personas con discapacidad. Y la verdad es que al final nosotros aprendimos más que lo que enseñamos muchas veces en estas conversaciones, de poder ir reflexionando de cuáles son los nuevos desafíos, cómo logramos realmente esta transformación y el plantear y poner sin miedo algunos temas arriba de la mesa. Como esto que me encantó también Paulina, cómo lo contaba en el fondo desde su punto de vista, de no dar caridad.
eso no es un trato justo para la persona con discapacidad que viene con motivación al trabajo y que necesita un trato igualitario al resto de todos. Y eso creo que es algo que es importante que lo podamos entender y que podamos vivir y podamos realmente empatizar con cuáles son las necesidades. Y creo que las empresas que hoy día se estén desafiando a poder avanzar en este ámbito, es fundamental que lo vean, que va a ser un proceso. Esto es un viaje. No hay una respuesta única que aplique a cada una de las empresas, pero sí este proceso de poder compartir prácticas, de poder compartir cuáles son los avances, qué cosas no me están dando resultados, también ha sido algo muy útil de poder compartir en estas instancias. Es algo que ha sido fundamental para nosotros como un pilar clave para poder avanzar. Gracias, Denise. Tenemos que terminar, pero quiero dejarles una pregunta a todas. Qué honor estar en un panel de puras mujeres. Siempre se critica que son puros hombres. Aquí en los temas sociales, los temas de... La pregunta es, ¿a qué invitas a las empresas este 2020 para seguir potenciando la inclusión laboral de personas con discapacidad? Desde el sector público, la sociedad civil, la academia, la empresa. ¿Cuál es la invitación en este año tan importante para Chile a las empresas para potenciar de una vez y definitivamente la inclusión de personas con discapacidad? Jimena. A ver, sí, yo estaba pensando, hay tantas cosas que uno quisiera decir, porque también escuchando lo que dice Paulina, también lo que plantean ustedes y pensando que exista un magíster en inclusión laboral, yo creo que el mayor desafío que tenemos todos, y siempre yo llevo varios años desde que cuando en Sofafa partieron con lo que era originalmente como la red Incluye, partió un poco desde acá, años atrás, yo creo que el gran desafío que tenemos es primero que nada llegar a los que no están hoy día acá. O sea, yo creo que la Reina es un aporte tremendo y nosotros desde Senadis tenemos también esa falencia y que tenemos que apoyarnos y trabajar junto con instituciones como la Reina, porque necesitamos llegar a los que no están acá, porque los que están normalmente, los que se acercan a la Reina, los que vienen naturalmente, o los que nos llegan a preguntar cosas a nosotros desde el Senadis, son los que les interesa el tema. Pero la gran mayoría es la que no está acá y es donde se necesita hacer el cambio. Yo ayer, mientras hablaba Paulina y me contaba un poco esta experiencia o esto de que lamentablemente se ve cuando la diferencia entre sensibilizar y concientizar, en el fondo, o concienciar, se me olvida el concepto exacto, cuando uno sensibiliza, claro, crea este concepto como de asistencialismo, de apoyar. Ayer yo firmaba un oficio para una empresa, un gerente general de una empresa, porque a nosotros nos llegan las comunicaciones de las empresas que reportan el cumplimiento de la ley. Y me hizo reflexionar bastante lo que yo le tenía que contestar a este señor, porque este caballero informaba por qué no estaba cumpliendo y la medida alternativa que estaba utilizando. Y acá hay un desafío que a lo mejor no le hemos hablado, nosotros ya nos estamos haciendo cargo, digamos, y diseñando de qué manera cambiamos la estrategia, porque no olvidemos que ahora en abril, cuando se cumplen 2 años de la Ley de Inclusión Laboral, se acaba la franquicia que había de que las empresas podían ocupar medida alternativa para la contratación, que era alguna donación, etcétera, sin justificar el por qué no se contrató. ¿Ya? A partir de abril hay solo 2 razones por las cuales una empresa puede no haber contratado a una persona con discapacidad y tiene que estar debidamente justificado. Y esas 2 justificaciones que se aceptan es que no postuló nadie al cargo y que en realidad no hubo ninguna persona con discapacidad interesada, lo cual es difícil. Y la segunda es que el cargo no puede ser ocupado por ninguna persona con discapacidad. Entonces ayer el oficio que estaba mandando era porque una empresa nos había dicho que no había contratado, porque en esa empresa era imposible contratar personas con discapacidad, porque el trabajo requería un alto esfuerzo físico y de concentración, porque era muy demandante. Mira, en una cantidad de argumentos que daba la persona, que yo entiendo, cuando yo también he trabajado, yo soy ingeniero profesor, así que he estado también en empresas, en grandes empresas, trabajando en temas de distintos ámbitos. Uno dice, claro, yo me pongo al lado de la empresa que no sabe de discapacidad, que no conoce a las personas con discapacidad, que nunca le tocó convivir ni relacionarse con ellas, más que a lo mejor esto que estereotipos que se han creado. Y claro, él cree que pobrecita persona, no puedo ser tan malo de traer a una persona con discapacidad a trabajar acá. Entonces yo tenía que decirle, bueno, así le dije, digamos, y firmé el oficio de que era súper discriminatorio el pensamiento, etcétera. Pero ahí también entra el punto de hasta dónde esa figura se da porque no hemos sido capaces de comunicar, informar
a todos los que no les ha interesado o no se han tenido que relacionar con el tema. Entonces tenemos un desafío importante porque ahora cuando empiecen las empresas a tener que justificar, yo digo, nos van a llegar muchas justificaciones como esa, que son ilegales, no corresponden, que se nos va a generar un conflicto, la dirección del trabajo sobre todo le va a generar un conflicto importante porque va a tener que empezar a cursar multa. Entonces hay un desafío importante de salir a contar mucho más la participación activa de las personas con discapacidad. Tiene que ser, nosotros ahí también, siento yo comparto, estamos atrasados, estamos haciendo un programa de participación para personas con discapacidad intelectual, sobre todo estamos generando liderazgo, hay un programa que se llama País D, que la verdad que tenía un vuelo muy muy importante, más de 800 personas con discapacidad intelectual capacitándose para ser líderes en sus comunidades, para tener voz, estamos haciendo diálogos donde las propias personas tienen que ser ente activo y nuestro desafío es lograr que esas demandas que se están levantando desde la sociedad civil por primera vez están bastante organizados, era algo que normalmente no se daba en las organizaciones de discapacidad, hoy día están trabajando mucho más activamente, pero el desafío es abrirse a escucharlos realmente a ellos y hacer los cambios que ellos mismos están proponiendo, porque nosotros en discapacidad cuando partió toda el estallido social que le llaman en octubre, a nosotros nos preguntaban, dentro del ministerio se hacían algunas conversaciones y nos decían, tenemos que hacer diálogos para escuchar a las personas con discapacidad. Y la verdad que ahí me cuesta ser un poquito políticamente correcta, pero mi crítica era, yo siento que a las personas con discapacidad no siento que tengamos que seguir preguntándoles. Nosotros sabemos hace muchos años lo que necesitan las personas con discapacidad, nosotros como Estado y como sociedad, pero no hemos sido capaces de implementarlo. Entonces, yo no estoy tan claro. Bueno, obviamente hay que hacer, se están haciendo diálogos, estamos trabajando, digamos, en lo que se nos está pidiendo. Pero las conclusiones a las que se están llegando, las conclusiones de las reflexiones, etcétera, no son tan sorprendentes para los que llevamos años trabajando en discapacidad, porque nos están pidiendo, como dice Paulina, no están pidiendo cosas nuevas. Es lo mismo, lo que pasa es que no hemos sido capaces. Y para generar el cambio, yo creo que el desafío es llegar a los que no están acá, pero llegar con los discursos correctos y con las acciones correctas. No es fácil, hay muchas maneras, pero hay que encontrarles cuál es la ideal. Ahora tenemos el tremendo desafío, concluir a las 11, son las 10:59. Pero me quiero quedar, por favor, que respondan en 2 líneas al meollo, la síntesis perfecta, ojalá. Un llamado a la acción. ¿Qué? ¿Estamos para la tele? ¿Ah? ¿Estamos para la tele? Sí. Ah, ¿no viste que hay cámara? Estamos en el matinal. No, no las vi las cámaras. Nicolás Pero es ¿cómo? muy hiriente. No, es el humor necesario. Entonces, necesitamos sintetizar con una buena frase, un llamado a la acción. ¿Qué esperamos para este 2020? Particularmente a las empresas, aprovechando que estamos en la SOFOFA y que estamos con una red maravillosa de empresas. ¿Cuál es el llamado? Por favor, para quien quiera. Yo quizá, ¿no? Bueno, Sí, dale, está bien. ¿yo? Sí, tú. Mira, yo voy a dirigirme directamente a los empresarios que están aquí, porque yo a lo que los invito, y hagan la prueba, el 2020, ni siquiera les hago el desafío para el 2021, los invito a la choreza. Eso, que no a la tengan ambición. miedo. ¿Saben por qué? Porque las personas con discapacidad no tenemos miedo. Fíjense que hay que ser bien valiente para salir a la calle sin ver absolutamente nada. ¿Quién hace eso? Lo hacen ustedes. ¿Quién sale a la calle circulando en una silla de ruedas como están las calles hoy día? Hay que ser valiente para hacer eso. Dame un segundo nomás para contarles una experiencia que tuve hace un par de años atrás. A mí me gusta volar en parapente, me gusta mucho. Compartimos. Y pues deberíamos volar juntos. ¡Wow! Te invito a un vuelo, Nico. Tú manejáis, sí. Pero obvio, solo confía. Yo sabía, el instructor era un argentino y me cambió de lugar varias veces porque en el fondo él no quería volar conmigo. Entonces me decía cada rato, ¿tú quieres volar? Obvio, sí me gusta volar. Bueno, me preguntó hasta el último segundo, hasta los 10 pasos antes que hay que correr para saltar por la montaña. Él estaba súper nervioso. No me hablaba nada. En cuanto empezamos a volar, me dijo, ¿quieres bajar? Sí, estáis loco, que voy a querer bajar. Volemos nomás. ¿Y cuántos metros? 500, 1000 metros. Vamos a donde sea. Me encanta volar. Entonces lo noté muy nervioso porque en el parapente uno va muy juntito. ¿Ah? Se le notaban los nervios al hombre, estaba tenso. Entonces le dije, tú tienes miedo.
y me dijo, pero ¿cómo vos no tenés miedo? Le dije, mira, esto es nada, porque a mí me gusta mucho volar en parapente, pero si hay algo que me apasiona es esquiar. Y me dice, sos una mina loca, vos sos un argentino cagado de miedo, volemos nomás. Eso. Entonces, a los empresarios que no sacan los ciegos, que Choro, sean valientes, que sean que sean choro, puestos. Un poquito retomando la idea de la ambición, que se atrevan a construir un país hermoso, grande, poderoso en ambición, de sentido de país. Y qué mejor sentido de país ser una potencia mundial en inclusión, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no pensar así si eso es bueno pensar así? Ese discurso me gusta. Querida. Yo dejaría el desafío, que es un poco lo que hemos visto también en el Magíster. En general, las empresas han trabajado mucho en lo que es la responsabilidad empresarial desde un punto de vista de la ética, ¿ya? Y ahí mi gran maestra de la cortina ha trabajado mucho eso. Pero hay otra ética que no se nos ha olvidado, y que es la ética de la convicción, que es un poco lo que decían los compañeros. O sea, la ética de la convicción es atreverse a soñar, atreverse a tener utopías, atrevernos hoy día a fortalecer el diálogo a pesar de la conflictividad histórica que tenemos delante, o para atrás y para adelante. La ética de la convicción es el sueño, pero que se hace a través de una ética de la responsabilidad. Y ahí viene mi segunda llamado. Esa ética de la convicción y esa ética de la responsabilidad, entre paréntesis, que se puede capacitar y desarrollar muy fuertemente en los equipos, tiene que ser realizada, como ustedes lo hacen también a través de esta red, con los empresarios, pero hay un actor que nos está faltando, donde está la persona en situación de discapacidad, la familia, la localidad, el barrio. Tenemos que acercarnos a la familia, a la localidad y al barrio. Porque hoy día, si bien lo que decía Paulina, no tienen miedo, sí hay muchas personas en situación de discapacidad que tienen miedo de insertarse laboralmente. Los hallazgos de la investigación dicen que las personas que han entrado a trabajar, más del 80% deserta a mediano plazo. ¿Qué significa eso? Mucho, pero no lo puedo tratar aquí, pero pueden leer nuestras tesis, ¿cierto? Atrevámonos a hacer una relación dialógica sin problema al conflicto, de soñar y de actuar responsablemente con una persona en situación de discapacidad, pero que está con la familia, que está en la cuadra, que está en la plaza, que está en la comunidad. Ese yo creo que es un desafío para todos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Ustedes, muy cortito, Denise. Voy a ser bien matea con dos frases. Sí. Dos frases. Dos así frases. Que, sí. Lo primero, un llamado a las empresas a atreverse a descubrir un nuevo talento. Van a encontrar un talento maravilloso y van a recibir infinitamente más a cambio. Van a lograr una nueva dinámica de equipos y una nueva visión, una nueva perspectiva. Y en segundo lugar, también un llamado a llevar al liderazgo al siguiente nivel. Hoy día creo que Chile necesita que tengamos nuevos líderes, que tengamos líderes más empáticos, más humanos, y creo que la diversidad en las empresas es el primer paso para, a través del interior de las empresas y lo que está pasando, poder conectarnos así también con las temáticas que están pasando en la sociedad. Muchas Eso, gracias. Jimé, para cerrar. Yo creo que está todo dicho. Yo creo que ya casi todo está abordado. El llamado es, claro, hacerlo, atreverse, pero hacerlo bien. Yo creo que ahí está la clave, hacerlo bien y hacerlo mirando a las personas con el respeto que merecen, porque al mirarlo a la persona con respeto y mirarla desde sus capacidades,
van haciendo naturalmente todo el resto. Van haciendo los ajustes que hay que hacer y si no sé hacerlo, buscar el apoyo, buscar la alianza para hacerlo de manera correcta. Pero yo creo que la clave es, como dice Paulina, ser choros, que sean choros, que se atrevan a hacerlo, pero hacerlo con la base que sea el respeto y por hacer las cosas bien y de largo plazo para que no haya esa deserción que muchas veces se da por desconocimiento y por hacer las cosas a medias. Cambiemos el concepto de cuando uno dice, cuando hacemos las cosas a la chilena, uno lo habla como diciendo cuando lo echamos a perder el modelo, como la buena idea la aplicamos a la chilena. Yo creo que tenemos que empezar a seguir hablando de hacer las cosas a la chilena, pero que eso hacerlo a la chilena signifique que lo estamos haciendo bien. Jime, Paulina, Denise, Cecilia, no me queda nadie, ¿no? Un aplauso maravilloso para ustedes.